Segunda Guerra Mundial. Guerra en el Pacífico. Cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, el Pacífico a menudo queda como un escenario secundario y de poca importancia en comparación con el teatro europeo, donde Alemania se batiría primero con la Unión Soviética y luego, en dos frentes, con los aliados. Aunque es cierto que en términos bélicos y geopolíticos el peso de la Segunda Guerra Mundial estuvo en Europa, el resultado de la contienda en Asia marcaría igualmente las décadas posteriores e incluso el mundo actual. Más todavía teniendo en cuenta que, aunque situemos el inicio de la guerra en 1939, lo cierto es que en Asia comienza antes, en 1937. Dilema estratégico japonés de antes de la guerra. Dependencia del petróleo extranjero. Los japoneses ocupan la Indochina francesa, septiembre de 1940 a julio de 1941, y Estados Unidos establece un embargo petrolero para protestar, cerrando así su principal fuente de petróleo. Las reservas de petróleo japonesas se agotarán en 1942. Se debe encontrar otra fuente de combustible. Las Indias Orientales holandesas parecen tener una cantidad más que adecuada para tomar. Sin embargo, hay obstáculos. Las Filipinas son un interés estadounidense, tropas, aviones y barcos estacionados allí. MacArthur es el comandante. La flota naval de los Estados Unidos está estacionada en Pearl Harbor. Comparación de toda la fuerza de portaaviones, acorazados, cruceros de ambas armadas justo antes del ataque a Pearl Harbor. Sin embargo, estas cifras son engañosas. La mitad de la Marina de los Estados Unidos está en el Atlántico. Plano japonés. Paso 1. Destruye la flota de Estados Unidos. Tomar campos petroleros rápidamente y establecer un perímetro defensivo. Paso 2. Derrota a cualquier cosa que entre en el perímetro. Negociar la paz. Mantener los campos petroleros. Resultados del paso 1. 2 acorazados estadounidenses destruidos. 4 acorazados estadounidenses gravemente dañados. Las probabilidades ahora están muy a favor de los japoneses, lo que permite un paso 2 sin problemas. Ataques iniciales japoneses y rápida expansión. Diciembre de 1941 a marzo de 1942. Japón tenía 3 divisiones de portaaviones, 2 portaaviones cada uno, y cada portaaviones era comparable al portaaviones de la flota estadounidense. Los japoneses tienen varios portaaviones ligeros, pero eran mucho menos capaces. Estados Unidos tenía 2 grupos de portaaviones, centrados en un portaaviones cada uno, Enterprise 6 y Lexington 2. Un tercer crucero, Saratoga 3, estaba en San Diego. 7 de diciembre, las 3 divisiones de portaaviones japonesas atacan Pearl Harbor. El portaaviones Enterprise regresaba de entregar aviones a Wake Island y Lexington estaba a punto de entregar aviones a Midway. Luego, Japón llevó a cabo una guerra relámpago en la isla para establecer un perímetro defensivo, representado por la bandera nacional. 8 de diciembre, ataque en la parte norte de la península de Malaya. 10 de diciembre, ataque en Luzón. Los filipinos resistieron hasta abril de 1942. 10 de diciembre, Guam, Gilberts. 10 de diciembre, los acorazados británicos Prince of Wales y Repulse se mueven para impedir el desembarco japonés en la península de Malasia. El poderío aéreo japonés de Indochina hundió ambos barcos, prueba de que los barcos sin cobertura aérea ahora estaban en una grave desventaja. 15 de diciembre, Saratoga llega desde San Diego. 23 de diciembre, Wake Island cayó ante un segundo ataque japonés, que necesitaba el apoyo de la división de portaaviones número 2 japonés. 25 de diciembre, invasión de Hong Kong. 11 de enero, Saratoga dañado por un submarino japonés y devuelto a San Diego para reparaciones. 19 de enero, cataratas de Borneo. 22 y 23 de enero, división de portaaviones del Japón 1 y 5, apoyaron la incautación de Rabaul. 24-25 de enero, división de portaaviones 2 apoyó la incautación de Amboina. Los estadounidenses comenzaron una serie de incursiones para alejar los esfuerzos japoneses de las Indias Orientales y brindar experiencia a los aviadores, mientras seguían defendiendo la línea Pearl Harbor/Midway con los pocos barcos capitales restantes, portaaviones. 1 de febrero, Enterprise y Yorktown, Marshall, Gilbert Reid, divisiones de portaaviones 1 y 5 japonesas, intentaron interceptar pero ambos portaaviones estadounidenses escaparon. 15 de febrero,
caída de Singapur, enorme derrota del Reino Unido, 100.000 soldados capturados. 19 de febrero División de portaaviones 1 y 2, Darwin Raid. 20 de febrero, portaaviones Lexington de Estados Unidos se mueve para asaltar Rabaul, pero se vio obligado a abortar debido a los bombarderos terrestres enemigos. 24 de febrero, Raids Wake y Raids Marcus Islands, 4 de marzo, para llamar la atención del mar de Java, sin efecto. 3 de marzo, las divisiones de portaaviones 1 y 2 japoneses, respaldan la caída de Java. 8 de marzo, cataratas de Rangún, Birmania, e invasión de Nueva Guinea. Los barcos japoneses tenían barcos desprotegidos que descargaban tropas y suministros en Lea y Salamaua. 10 de marzo, incursión de los portaaviones estadounidenses Lexington y Yorktown contra la fuerza de desembarco japonés en Lea Salamaua. Los portaaviones se lanzaron desde el sur de Papúa y los aviones volaron sobre la cordillera de Owen Stanley para llevar a cabo el ataque. Los japoneses ahora se dirigieron al Océano Índico con sus portaaviones para ayudar en el esfuerzo de ocupar Birmania y así cortar la última línea de vida de China con los aliados, la ruta de Birmania. 26 de marzo, 12 de abril, 5 portaaviones se trasladaron al Océano Índico a Raid Ceylon. Kaga había regresado a Japón para reparaciones. Esto tenía la intención de debilitar a las fuerzas británicas en el área y asegurar aún más el control japonés sobre Birmania. Las fuerzas terrestres japonesas cortaron la carretera de Birmania el 1 de mayo y ocuparon toda Birmania el 15 de mayo. Con la carretera de Birmania ahora cortada, la única forma de abastecer a los chinos era por aire en una ruta sobre el Himalaya, que recibirá el nombre de Hump. 18 de abril, se lleva a cabo Dolittle Raid con 16 aviones B-25 Hornet, 8. Enterprise proporciona apoyo aéreo. Las divisiones de portaaviones 1 y 2 finalmente regresan a Japón para reparaciones muy necesarias y se encarga un nuevo portaaviones, Hunyu. Dilema japonés. ¿Cuál es el siguiente paso? Los japoneses ahora tienen sus campos petroleros y su perímetro defensivo. Completó un plan de 6 meses en 90 días y tiene mucho exceso de confianza. Preocupación del Estado Mayor del Ejército, quieren atrincherarse en el perímetro y concentrarse en China. Preocupación del Estado Mayor de la Marina, Australia, es un punto de partida contra el perímetro sur. La invasión de Australia no es una opción, tropas insuficientes. Sin embargo, cortarlo de la línea de comunicación de Estados Unidos lo es. Fase 1, ataque de Solomón, Tulagi, y luego Port Moresby, control del Mar de Coral. Fase 2, atacar Nueva Caledonia y Fiji. Preocupación del comandante de flota combinada, Yamamoto. La flota estadounidense aún vive. Hay una gran brecha entre Marshall y el norte de Japón que los estadounidenses aprovecharon en el Dolittle Raid. Yamamoto quería tomar Midway para llenar el vacío y al mismo tiempo, atraer a la flota estadounidense a una trampa para finalmente destruirla. Por pura fuerza de voluntad, insertó este plan entre la fase 1 y 2 de la campaña del Pacífico Sudoccidental, Mar de Coral. Fase 1. Los japoneses envían a las divisiones de portaaviones número 5, como fuerza de ataque para proteger la fuerza de invasión. Sin embargo, los japoneses usan mucho tráfico de radio para coordinar el plan. Dado que los Estados Unidos rompieron el código japonés, pudieron determinar sus intenciones y mover a Lexington y Yorktown para interceptarlos. Enterprise y Hornet se estaban recuperando del Dolittle Raid. 6. 8 de mayo, Batalla del Mar del Coral, primera batalla entre portaaviones. Ninguna de las dos flotas se ve nunca. Resultados. Lexington se hundió y Yorktown regresa a Pearl Harbor para reparar daños graves. Los japoneses pierden un portaaviones ligero. Gran daño al grupo aéreo Sokaku y Suikaku agotado. La fuerza de invasión se dio la vuelta. Sin embargo, esta pérdida estratégica para los japoneses no es un problema para la operación de seguimiento de Midway. Los japoneses todavía están muy confiados de muchas victorias anteriores a esta, sabían que sus pilotos y aviones eran muy superiores a los estadounidenses. Además, pensaron que habían hundido ambos Lexington y Yorktown y, por lo tanto, tenían una ventaja de 2-1 solo en portaaviones. Sus acorazados eran abrumadoramente superiores a las fuerzas de cruceros de Estados Unidos. Midway, plan japonés. Flota del Norte, NF, ocupar Atu y Kiska, Islas Aleutianas,
alejar a las fuerzas enemigas, con el nuevo portaaviones Hunyo y el portaaviones ligero. Primera fuerza de ataque de portaaviones, 1 STCSF, divisiones 1 y 2, Akagi, Kaga, Iryu, Soryu, acorralan Midway. La fuerza de invasión, con un portaaviones ligero, Maine, avanza desde las Marianas y se apodera de Midway. Los japoneses sintieron que los portaaviones estadounidenses responderían a esto, por lo que planearon una pantalla submarina para emboscarlos mientras navegaban hacia Midway. Esto sería seguido por una huelga de los transportistas. Finalmente, la fuerza principal de acorazados, siguiendo a la fuerza de ataque de portaaviones, entraría en la batalla y acabaría con los americanos. Problemas con el plan japonés. Está bien si los estadounidenses siguieron su plan de batalla casi escrito, el problema es que el enemigo rara vez coopera con un plan de batalla, que debe contener flexibilidad. Los japoneses nuevamente usan una gran cantidad de tráfico de radio para coordinar sus fuerzas ampliamente dispersas para ejecutar este conjunto de movimientos bastante complejo. Y una vez más, Estados Unidos interceptó este tráfico y pudo leer partes de su código. Pudieron deducir la intención japonesa y movieron sus portaaviones al noreste de Midway para contrarrestar su ataque en lugar de simplemente reaccionar desde Pearl Harbor. Este conocimiento también tuvo el efecto adicional de apresurar a los Estados Unidos a reparar el Yorktown a tiempo para participar en la batalla. Lo que debería haber tomado un mes, se completó en 2 días, Midway. Los barcos japoneses se dividieron en muchas partes móviles. Portaaviones medianos para apoyar a la Fuerza del Norte, NF. -4 portaaviones y 2 buques, acorazados, en la 1 Fuerza de Ataque de Portaaviones, 1 STCSF. 4 buques separados de la fuerza principal como fuerza de protección para el ataque a las Islas Aleutianas. 2 buques escoltaron a la fuerza de ocupación. 3 buques, incluido el Super Battleship Yamato, fueron el cuerpo principal japonés. Ninguna de estas fuerzas estaba a una distancia de apoyo entre sí. Estados Unidos atacaba primero a los japoneses. 26 de mayo, los portaaviones Enterprise y Hornet partieron de Pearl Harbor. 27 de mayo, Yorktown partió de Pearl Harbor. Ambos grupos llegan al noreste de Midway antes de que la pantalla submarina japonesa llegue a la estación para tenderles una emboscada. 3 de junio, la Fuerza del Norte, NF, bombardea el puerto holandés. Attu y Kiska son capturados el 7 de junio. 4 de junio, amanecer, ataque japonés a mitad de camino. 1000, bombarderos en picado y aviones torpederos de 3 portaaviones estadounidenses atacan y hunden 3 portaaviones japoneses. Los aviones Iryu, último portaaviones japonés que queda, atacan al portaaviones Yorktown, que sufre graves daños. Enterprise y Hornet enviaron un último golpe y hundieron a Iryu. Esa noche, Yamamoto consideró atacar a los estadounidenses por la noche con sus acorazados. Pero el riesgo de perder todos sus acorazados al día siguiente, si no podía localizar a los estadounidenses esa noche, era demasiado grande y retiró todas sus fuerzas. El Saratoga llegó a Pearl Harbor el 6 de junio. 7 de junio, uno de los submarinos de detección japoneses localizó el portaaviones Yorktown que estaba siendo remolcado de regreso a Pearl Harbor y lo hundieron. Resultados: 4 portaaviones japoneses perdidos, más 322 aviones y pilotos insustituibles y experimentados y sus tripulaciones aéreas, 3.500 vidas en total. Estados Unidos pierde el portaaviones Yorktown, 147 aviones y 307 vidas, estrategia inicial de la ofensiva aliada. 18 de abril de 1942, el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos dividió el Teatro del Pacífico en varias áreas. El área del Océano Pacífico tenía 3 áreas subordinadas: Pacífico Norte, Pacífico Central y Pacífico Sur, todas bajo el mando del almirante Nimitz. La cuarta área de Estados Unidos fue el área del Pacífico Sudoeste bajo el mando del general MacArthur. MacArthur, siendo un oficial famoso y de mayor rango en el ejército, necesitaba un mando. Sin embargo, dado que la Marina no confiaba en él con sus naves capitales, portaaviones, Nimitz tendría el control directo de este preciado activo incluso si operaran en el suroeste del Pacífico. Dado que Nimitz y MacArthur tenían el mismo rango, ambos respondían directamente al JCS, Nimitz a King y MacArthur a Marshall.
Con esta estructura de comando única, no había un comandante supremo general en el Pacífico, lo que a su vez impulsó una estrategia de duelo bastante única que se formó en 1943. Los británicos proporcionarían la dirección estratégica de las operaciones en India y Birmania. China permaneció bajo el control directo del generalísimo Chiang Kai-shek, por lo tanto, técnicamente no respondió a nadie. Pero como dependía de Allie Daed para sobrevivir, el LTG Joseph Stilwell se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto de Chiang. El objetivo más inmediato de los Estados Unidos después de Midway era mitigar el avance japonés que había estado en marcha desde la batalla del Mar de Coral, detener el avance japonés en las Islas Salomón Orientales. Para completar esto, el JCS ideó una operación de 3 tareas que finalmente pondría a los aliados a la ofensiva. El 2 de julio de 1942, la JCS ordenó lo siguiente. Tarea 1, Comando de la Armada. Apoderarse del puerto de Tulagi, la isla de Santa Cruz y otras áreas cercanas. El vicealmirante Gormley, comandante del área del Pacífico Sur, controlaría esta operación. Simultáneamente, el área del Pacífico Sur de MacArthur apoyaría el esfuerzo de la Marina y aumentaría las fuerzas en Nueva Guinea. Tarea 2, Comando del Ejército. Después de ganar 2 puntos de apoyo en la Tarea 1, 2 unidades simultáneas tomarían las Islas Salomón y los puntos estratégicos a lo largo de la costa de Nueva Guinea. MacArthur tendría la dirección estratégica de toda la operación, pero la operación de Solomón, que era principalmente un comando naval, aún respondería directamente a Nimitz. Tarea 3, Mando del Ejército. Apoderarse del bastión japonés de Rabaul, el objetivo final de la ofensiva aliada. Campaña de Guadalcanal. 21 y 22 de julio de 1942. Después de la pérdida de una gran parte de su flota combinada en Midway, los japoneses cancelan la Operación Nueva Caledonia, Fiji, que se había iniciado en el Mar del Coral, pero que aún querían completar la ocupación de Nueva Guinea tomando Port Moresby. Sin apoyo naval para llevar a cabo una operación anfibia, los japoneses intentan un ataque por tierra, pero finalmente son rechazados principalmente por tropas australianas el 26 de septiembre. 7 de agosto de 1942, invasión de Guadalcanal, Operación Atalaya, Tarea 1, con la primera división de infantería de marina, Mardiv, apoyada por Saratoga, Enterprise y Wasp. 24 de agosto de 1942, los japoneses refuerzan sus tropas en Guadalcanal con el apoyo de su flota combinada, Suikaku y Sokaku, que produce otro choque de portaaviones, la batalla de East Solomon. El resultado, portaaviones Enterprise estropeado y la pérdida de un portaaviones japonés, Yuho. La flota combinada se retira de regreso a Truk. Los 2 principales bastiones japoneses en el Pacífico eran Truk y Rabaul, ambos puntos focales para la estrategia de los aliados. 31 de agosto de 1942, el portaaviones Saratoga fue dañado por un submarino japonés, pero fue reemplazado por Hornet. 16 de septiembre de 1942, Wasp es hundido por un submarino japonés. Un Enterprise reparador regresó a la estación y el 18 de octubre, la vicealmirante Halsey reemplazó a Gormley, falta de agresión. 23 al 25 de octubre de 1942, después de una acumulación suficiente de tropas, los japoneses llevaron a cabo un ataque furioso, pero mal coordinado y sin éxito, contra las posiciones estadounidenses. Una vez más, los portaaviones japoneses de apoyo se enfrentaron con la flota de apoyo estadounidense el 26 de octubre, la batalla de Santa Cruz. Resultados, Hornet fue hundido y Enterprise dañado. El Sokaku japonés sufrió graves daños y, una vez más, la flota combinada se retira a Truk, sufriendo grandes pérdidas en aviones y tripulaciones. Septiembre a diciembre de 1942, las fuerzas australianas y la 32 División de Infantería, ID, avanzan sobre las montañas Owen Stanley y se apoderan de Buna. De diciembre 1942 a enero de 1943, 14º Cuerpo, División Americana Segunda División Mar 25 ID, reemplaza a la Primera División Mar. Un número abrumador de estadounidenses obliga a los japoneses a retirarse de Guadalcanal en febrero. Tarea 2, el duelo de choque en New Guinea y el Solomón, Operación Cartwell.
La primera mitad de 1943 se dedicó a construir y preparar para ejecutar esta operación. Primera mitad de 1943, preparaciones estadounidenses para Caldwell. Saratoga, diciembre de 1942, y Enterprise, febrero de 1943, fueron reparados y regresaron a la estación para apoyar las operaciones de Solomon. Primavera 44, mientras Estados Unidos se prepara para la operación Caldwell, los japoneses ejecutan una ofensiva aérea. Para respaldar esto, la Marina japonesa cambió el avión de su tercera flota a Rabaul, Operación Higo. En las batallas aéreas que siguieron, del 1 al 14 de abril, contrarrestó con éxito a los japoneses y no se demoró en sus preparativos. Los japoneses, por otro lado, perdieron aviones y tripulaciones que no podían permitirse perder. La tercera flota ahora era incapaz de operar hasta que pudieran reemplazar estas pérdidas. 18 de abril, volando para felicitar a sus tropas y mejorar la moral, Yamamoto vuela a Bougainville. Las intercepciones de radio permiten que los P-38 de Estados Unidos intercepten su avión y lo derriben. El comandante en jefe japonés Yamamoto es asesinado y reemplazado como comandante de la flota combinada por el almirante Koga. El almirante Toyoda se convertiría en el último comandante de la flota combinada cuando el avión de Koga se estrelló en marzo de 1944. Plan estratégico de los Estados Unidos. Abril de 1943. Comité Estratégico Conjunto de Estados Unidos presenta el plan estratégico para la derrota de Japón. Suposiciones. La rendición incondicional es el objetivo final. Se necesitaría un devastador bombardeo de área antes de la invasión de Japón. Por lo tanto, se identificó a China, Hong Kong, como el mejor lugar para organizar una campaña aérea de este tipo. Para conseguir este objetivo, los estadounidenses idearon la siguiente estrategia. Mientras MacArthur y Halsey neutralizaban a Rabaul, otra fuerza bajo el mando del vicealmirante Spruance, Quinta Flota, se reuniría para realizar un avance a través del Pacífico Central. MacArthur luego llevaría a cabo un esfuerzo simultáneo y de apoyo en el área del Pacífico. Estos duelos no solo darían como resultado el control del Mar de China Meridional, necesario para abastecer a Hong Kong, sino que también volverían a ocupar Filipinas y aislarían a los japoneses de su territorio. Recursos al sur. Las fuerzas británicas en India reabrirían la ruta a Birmania para abastecer al ejército chino, que a su vez atacaría y recuperaría Hong Kong de los japoneses. Una vez completadas todas estas tareas, comenzaría una campaña de bombardeo estratégico que establecería las condiciones para una eventual toma de las islas de origen japonesas. En realidad, debido a la magnitud de ambos esfuerzos, ninguno de los dos se convirtió en un esfuerzo principal. Concebido a partir de la necesidad de darle un mando a MacArthur, este concepto de unidad de duelo, sin un comandante supremo o capacidad para dirigir adecuadamente los recursos o una dirección estratégica unificada, parecía ser una receta para el desastre. Sin embargo, debido a la inmensa capacidad de los Estados Unidos para suministrar hombres y material para ambas campañas, y dada la naturaleza competitiva de las dos personalidades de mando/servicios, las dos campañas fueron alimentadas por el deseo de llegar primero y literalmente abrumadas. El ya inconexo y bajo esfuerzo japonés para detener a cualquiera de los dos, Operación Caldwell y comienzo de la unidad central. 2 y 3 de julio de 1943, la División de Infantería número 43 invadió Nueva Georgia, pero se atascó. 5 de agosto de 1943, después de que el 14º Cuerpo reforzara el esfuerzo con el 37 y el 25 División de Infantería, cayó el aeródromo crítico de Munda. Este aeródromo apoyaría el próximo esfuerzo para apoderarse de Bougainville. Este sería un tema importante en todo el Pacífico. Se determinaron los objetivos por el alcance de la aeronave y la idoneidad del terreno para construir o capturar aeródromos. 2 de julio, 16 de septiembre de 1943, principalmente fuerzas australianas atacaron y tomaron la Salamaua. De mayo a agosto de 1943, Estados Unidos recapturó Attu y Kiska con la 7ª División, el 11 de la Fuerza Aérea y una pequeña flota de superficie al mando de Kincaid. Luego, Kincaid fue ascendido a vicealmirante y recibió el mando de la 7ª Flota que apoyó a MacArthur durante el resto de la guerra.
De agosto a octubre de 1943, el primero de los acarreos de Essex llegó al Pacífico. Al igual que los portaaviones de antes de la guerra de principios de 1942, estos portaaviones realizaron una serie de incursiones en Marcus, Wake y las Islas Gilbert para entrenar a sus tripulaciones. 12 de octubre de 1943, Quinto Escuadrón de la Fuerza Aérea realizó una incursión masiva de 349 aviones en Rabaul. Los japoneses respondieron a esta incursión despojando nuevamente de aviones a la flota combinada en Truk. Se enviaron 173 aviones a Rabaul. 5 y 11 de noviembre de 1943, en dos incursiones separadas en Rabaul, Saratoga, luego Essex y Bunker Hill prestados de la Quinta Flota, alzó y paralizó la capacidad de acción de la flota combinada japonesa debido a las pérdidas de aeronaves. 1 de noviembre, mientras se neutralizaba el poderío aéreo japonés, la tercera división, Mar y la 37 División de Infantería invadieron Bougainville. Después de la caída de Bougainville, los japoneses tuvieron que evacuar las islas circunvaladas al este. Comienzo de Central Drive, en lugar de un asalto directo a los Marshalls, la Quinta Flota atacó a los Gilbert por las siguientes razones. 1. Solo se necesitaba una división de infantería de marina, liberando la primera división Mar para MacArthur. 2. Las bases de las Gilbert permitirían una campaña de bombardeo/reconocimiento en las Marshall. Así se establecieron las bases Vic, las Islas Ellice para realizar bombardeos/reconocimiento en las Islas Gilbert. 23 de noviembre de 1943, Spruance ataca a los Gilbert. Operación Galvánica, con los portaaviones de la Quinta Flota, la Segunda División Mar en Tarawa y la 27 División de Infantería en Makin. Diciembre de 1943, la Primera División Mar aterriza en Nueva Bretaña. La flota combinada japonesa se retira de Truk a bases en las Carolinas e Indonesia. Con Rabaul insostenible, la flota de los Estados Unidos amenazando a las Marshall y la pérdida de aviones, la flota japonesa está posicionada en un lugar seguro para reconstruir. Se encarga un quinto portaaviones el 44 de marzo. Tallo. Enero de 1944, séptima incursión a reconocimiento de las Islas Marshall. Febrero de 1944, Cuarta Mar y Séptimo División de Infantería toman el atolón Kwajalein en el 1 y 2 de febrero de 1944 y en Eniwetok el 17 y 22 de febrero. La decisión de Nimitz de atacar estas islas centrales y menos defendidas resultó ser correcta ya que las islas del este, bien fortificadas, fueron aisladas y sitiadas de Japón. 16 y 17 de febrero de 1944, TF-58 realizó un ataque sorpresa en Truk destruyendo más de 250 aviones japoneses. 29 de febrero de 1944, la primera división de caballería invadió las islas del Almirantazgo. Con esta captura, Rabaul quedó completamente aislado. La tarea 3, para apoderarse de Rabaul, ya no era necesaria. Ajuste estratégico. Con Nimitz presionando con fuerza en el Pacífico Central, MacArthur pensó en hacer un salto largo a Hollandia. Esto pasaría por alto y aislaría a muchas tropas japonesas. 30 de marzo al 03 de abril de 1944, para apoyar esta misión, se llevaron a cabo dos operaciones aéreas. El TF-58 se desvió temporalmente para asaltar y aislar Palau, mientras que la Quinta División de la Fuerza Aérea destruyó gran parte de la Fuerza Aérea japonesa en Nueva Guinea. De abril a junio de 1944, con el TF-58 cubriendo el asalto, que resultó innecesario debido a la destrucción casi total de la Fuerza Aérea japonesa en el área por parte de la Quinta División de la Fuerza Aérea. De mayo hasta agosto de 1944, MacArthur hizo otro salto largo, esta vez a Biak, cortando nuevamente las fuerzas japonesas. Después de Biak, se produjo una reestructuración del comando. Con el Solomon capturado y las tareas 1 y 2 completas, Halsey y la tercera flota quedaron libres para futuras operaciones. Esto daría comienzo a una estructura de mando nueva y única para el resto de la guerra. La fuerza motriz central de la Armada tendría esencialmente dos mandos superiores. Mientras Spruance y su personal estaban al mando y luchaban contra los japoneses, la flota se llamaría 5, y la fuerza Fast Carrier se consolidó como TF-58. Luego,
Una vez que se completaba la operación planificada, Halsey y su personal se hacían cargo, liberando a Spruance para que descansara y planificara la próxima operación. Con Halsey a cargo, la misma organización pasaría a llamarse Terra Flota, y los portaaviones se convertirían en TF-38. El resultado fueron operaciones bien planificadas con nuevos comandantes ejecutando un plan que podría ejecutarse de inmediato. Este fue otro ejemplo más de la capacidad de Estados Unidos para abrumar el esfuerzo de guerra japonés. Además, la quinta y la 13ª división se estaban consolidando en la Fuerza Aérea del Lejano Oriente, la 7ª División Aérea se consolidaría más tarde bajo esta organización, y MacArthur recibiría el 14 Cuerpo de Ejército de Halsey. MacArthur luego activó el 8º Ejército bajo Eichelberger en septiembre, el 6º Ejército bajo Kruger ya estaba activado. Decisión estratégica en el Pacífico Central. Después de tomar Marshall, el avance central de los Estados Unidos podría haber tomado Truk o haberlo desviado hacia el norte en las Marianas. Con la guerra en China mal, se dudaba que el ejército chino pudiera tomar los aeródromos necesarios. La Fuerza Aérea del Ejército inclinó la balanza para invadir las Marianas al identificarlas como bases aéreas desde las que podrían operar sus nuevos B-29 de largo alcance, Marianas y Leyte. Principios de junio de 1944, cuando Essex regresó y Wasp se unió a la flota. La flota móvil japonesa se reunió en Taui-Taui para contrarrestar a TF-58, bajo el mando de Mitchell, y destruirlos en un enfrentamiento decisivo. Sin embargo, el avance de MacArthur hacia Aviac obligó a los japoneses a desviar parte de su flota de superficie para contrarrestarlo. Realizaron 3 intentos fallidos de detener a MacArthur, con 1-3, hasta que las acciones estadounidenses obligaron nuevamente a los japoneses a reaccionar. 15 de junio de 1944, después de una campaña de bombardeos en varias bases en las Carolinas por parte del Lejano Oriente y la 7ª Fuerza Aérea, incluido Truk, para neutralizar los activos aéreos japoneses, la quinta flota invadió las Marianas, Saipan y Tinian, en la Operación Forager. 19 de junio de 44, Batalla del Mar de Filipinas. Los japoneses redirigen su flota para llevar a cabo la Operación Ago y destruir el TF-58. Los japoneses lanzaron más de 430 aviones pero fueron interceptados por cazas estadounidenses y una pantalla antiaérea. Los japoneses perdieron 330 aviones en lo que se conoció como el Gran Tiroteo del Pavo de Mariana. Al mismo tiempo que esta batalla aérea, 2 submarinos estadounidenses hundieron el Sokaku y el Taiyo. 20 de junio de 1944, cuando la flota japonesa intentaba escapar, los aviones estadounidenses hundieron el Illo. Los japoneses finalmente perdieron su capacidad aeronaval. Tuvieron que depender de aviones terrestres durante el resto de la guerra. 21 de julio de 1944, Franklin se unió a TF-58 y Guam fue invadida por la tercera Div. Manila 77 id. Las Marianas están aseguradas para agosto. Antes de las Marianas, Estados Unidos había llevado a cabo una campaña de bombardeos limitada que se había establecido por el 20 AF, Air Force o Fuerza Aérea. Con el apoyo de la 10ª División de la Fuerza Aérea, los aviones de transporte suministraron tanto al 20 AF, Air Force o Fuerza Aérea, como al 14 AF, formalmente, los Flying Tigers, que apoyaron directamente al ejército chino. Al final de esta larga y dividida línea de suministro de aire, los B-29 que volaban a una distancia extrema tenían un efecto muy limitado. Las Marianas, que estaban dentro del alcance de las principales ciudades de Japón y eran abastecidas por una línea de suministro naval casi inagotable, eran una opción mucho mejor para la campaña aérea estadounidense que comenzó en noviembre. Por lo tanto, los activos de la 20 AF, AFES Fuerza Aérea, en China finalmente se transfirieron a las Marianas. Este cambio también hizo que Hong Kong fuera menos importante como objetivo final y finalmente se abandonó. Estados Unidos, sin embargo, continuó orientándose hacia Filipinas. Las 2 unidades estaban a punto de fusionarse y estaban preparadas para establecer puntos de partida para invadir el archipiélago como un esfuerzo unificado. Halsey ahora comandaba las fuerzas del Pacífico Central y Spruance estaba en la retaguardia para planificar la siguiente operación. Iwo Jima/Okinawa. 15 de septiembre de 1944, TF-38 ahora apoyó ambas unidades mientras capturaban sus objetivos finales antes de Filipinas.
las fuerzas de Halsey tomaron Peleliu. Esto a menudo se ha considerado un ataque innecesario y costoso, ya que no contribuyó mucho a la toma de Filipinas. Sin embargo, la captura incruenta de Ulithi en el noreste resultó ser una gran ventaja como base avanzada para la flota. MacArthur tomó Morotai, que se convirtió en una base aérea que cubría el flanco izquierdo estadounidense. Antes de la invasión de Peleliu y Morotai, Halsey había realizado algunas incursiones iniciales en el centro de Filipinas para proteger estos dos ataques. Su éxito en la destrucción de una gran cantidad de aviones japoneses y la falta general de resistencia en esta área lo llevaron a sugerir abandonar muchas de las invasiones planificadas de las islas del Pacífico Central, así como la invasión planificada de MacArthur del sur de Filipinas, Mindanao. Halsey ahora sugirió, y el JCS Alto Mando aliado, aceptó, un ataque en el centro de Filipinas, la isla de Leyte. Cuando Hancock se unió a la flota, TF-58 cubrió los accesos del norte a Filipinas, realizando incursiones en Luzón, Formosa y Okinawa, mientras que la FEAD protegió el flanco izquierdo y aisló Leyte. Una incursión en Formosa, 12-14 de octubre, resultó en la pérdida de 500 aviones japoneses, lo que despojó a la armada japonesa de muchos de los pilotos recién entrenados que se estaban preparando para defender Filipinas. 20 de octubre de 1944, el vicealmirante Kinkaid de la Séptima Flota, combinados con los activos anfibios de la Tercera Flota, llevaron a cabo la invasión de Leyte con el Sexto Ejército, Teniente General Kruger. La operación general estuvo a cargo de MacArthur, aunque los portaaviones y acorazados rápidos de la Tercera Flota, encargados del apoyo general y la misión de guardia para destruir la flota japonesa en caso de que llegara, aún respondían directamente a Nimitz. 23-25 de octubre de 1944, Batalla del Golfo de Leyte. Consulte el mapa de batalla más detallado del Golfo de Leyte-Luzón para conocer todos los detalles de esta batalla. Los japoneses intentaron destruir la operación de desembarco de los Estados Unidos, retirando la Tercera Flota de Halsey con una fuerza de señuelo de sus portaaviones más prescindibles, que tenían muy pocos aviones defensivos. Si bien esto tuvo éxito, el seguimiento de la flota de superficie japonesa fracasó con grandes pérdidas y permitió que el ejército de los Estados Unidos tomara Leyte y también Luzón, que comenzó el 9 de enero de 1944. TF-38 luego ingresó al mar de China Meridional y realizó incursiones muy destructivas en el transporte marítimo japonés. Japón ahora estaba aislado de sus activos recursos del sur y sin una marina para competir con la flota estadounidense de ninguna manera. Estados Unidos estaba listo para llevar a cabo las operaciones finales para derrotar a los japoneses, retomar las áreas ocupadas al sur y, lo que es más importante, la invasión de las islas de origen japonesas al norte. Pasos finales. Para comenzar el ataque hacia las islas de origen japonesas, el almirante Spruance una vez más tomó el mando, y la flota una vez más se convirtió en la quinta, y el portaaviones Bennington y Randolph se unieron a la TF-58. MacArthur permaneció con el octavo ejército hacia el sur, que despejaría el resto de las Filipinas. El primer objetivo de Spruance fue Iwo Jima para satisfacer las siguientes metas. 1. Destruir la estación japonesa de radar alerta temprana. 2. Crear un bote salvavidas para los B-29 con daños o fallas mecánicas. 3. Crear una base desde la cual los aviones de combate puedan escoltar a los B-29 hasta sus objetivos y brindarles protección. Febrero de 1945. En preparación para la invasión, TF-58 realizó incursiones en Tokio e Iwo Jima. 15 de febrero de 1945, Iwo Jima es invadida por la quinta y cuarta Div. Mar, tercera Div. Mar en reserva. La isla fue despejada el 26 de marzo. Primavera-verano 1945. Con Iwo Jima despejada, la campaña de bombardeo estratégico se incrementó y culminó con el bombardeo incendiario de las principales ciudades de Japón, que destruyó un gran porcentaje de ellas. De febrero a julio de 1945, el octavo ejército realizó 52 asaltos anfibios separados para despejar el resto de Filipinas. Los australianos, que anteriormente habían estado realizando operaciones de limpieza en las Islas Salomón, se apoderaron de partes de Borneo en julio. Febrero-agosto de 1945,
Gran parte de Birmania es recuperada por las fuerzas británicas, chinas y estadounidenses. Marzo a abril de 1945, con Intrepid y Franklin regresando a la flota, y Lexington enviado de regreso para Overall, TF-58 realizó incursiones en Home Island para aislar el asalto a Okinawa y luego apoyó la invasión que ocurrió el 1 de abril, Operación Iceberg, con el 10º Ejército, tercer cuerpo anfibio. De abril a mayo de 1945, los japoneses llevaron a cabo una ofensiva aérea y kamikaze masiva que resultó en una gran pérdida para la Marina, que incluye graves daños a 6 portaaviones. 21 de junio de 1945, finalmente se despeja Okinawa. Junio, julio, agosto de 1945, TF-38, Halsey estaba nuevamente al mando de la tercera flota, con varios portaaviones reparados y el USS Shangri-La y Bonhomme y Richard uniéndose a la flota. Comenzó incursiones en las islas de origen japonesas. MacArthur se preparó para invadir el territorio continental japonés. 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. 9 de agosto de 1945, la Unión Soviética invadió Manchuria y trasladó tropas hasta Corea del Norte. El gobierno japonés ahora enfrentaba bombardeos constantes y muy destructivos por parte de la División 20 de la Fuerza Aérea que ahora poseía la bomba atómica. Incursiones sin oposición por parte de TF-38, que tenía 11 portaaviones operativos, y se estaban construyendo y reparando más, que podían viajar por la costa japonesa a voluntad. Enormes fuerzas soviéticas que superaban fácilmente al muy inferior ejército japonés en China. Una invasión estadounidense planificada de 3 ejércitos, que estaba recibiendo hombres y equipo del teatro europeo ahora completo. Los japoneses se rindieron el 14 de agosto de 1945. El sol finalmente se puso sobre el imperio japonés.